muchos gobiernos locales no se han concientizado, no han interiorizado de la importancia de la gestión de riesgo de desastres. Los desastres no son naturales, ¿no es cierto? El fenómeno es natural, la naturaleza actúa, pero el desastre es una responsabilidad netamente humana y es una construcción social. Y en ese sentido hay que hablar de ello, porque hay que desmitificar todos estos temas y mirar nuestro país con el enorme riesgo y vulnerabilidades que tiene. Por eso Arturo Liza, especialista en gestión de riesgos de desastres de PREDES, está con nosotros para conversar de estos temas tan importantes. Arturo, ¿cómo te va? Hola, Carlos, buenos días. Bienvenido. Gracias. Hoy un éxito el evento de ayer. Se ocuparon de los desastres, no son naturales. Sí, nos pareció importante de que estos mensajes lleguen a la población, que las autoridades que son responsables de tomar decisiones conozcan la diferencia cuando se refieren a hablar de desastres. El desastre son los daños y son las pérdidas. Claro. Es el resultado del impacto de un fenómeno natural sobre condiciones de vulnerabilidad existente. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que estos fenómenos que tienen la probabilidad de generar daños se vuelven peligrosos para nosotros. Y nosotros, en el paso de los años, hemos venido construyendo condiciones de vulnerabilidad que nos exponen a estos fenómenos. Claro. Entonces, mucha gente relaciona el sismo con el terremoto, con el desastre, ¿no? Y dice, no, ¿qué es el desastre? El terremoto, el sismo. Pero no, eso es un fenómeno natural. Pero existen ciertas condiciones en los lugares donde ocurren que generan daños y pérdidas. Sin duda. Por eso tenemos que ir quitando esa relación directa cuando hablamos el desastre natural, ¿no? Disculpa. Pero la importancia de ello no es solamente terminológica, es que nos hace pensar en nuestra propia responsabilidad frente al tema. Ese es el asunto. Exactamente, porque justamente ocurren daños porque nosotros creamos que estas condiciones. Exactamente. Construimos sin asistencia técnica, con materiales inadecuados, en laderas, en terrenos inadecuados para la construcción de viviendas, como terrenos de poca capacidad portante, edificaciones en terrenos que no soportan un peso de una edificación, 3, 4, 5 pisos, o cortamos la ladera del cerro y el material que sacamos lo rellenamos para construir una vivienda. Esas acciones que vamos generando construyen condiciones de riesgo que luego se materializa cuando el fenómeno se presenta. Clarísimo. Ahora, sí es una responsabilidad del Estado, por supuesto que es primero de las familias, ¿no es cierto?, pero también del Estado tener planes de prevención y respuesta ante desastres naturales. Yo quiero traer a esta conversación, Arturo, si me lo permites, un informe de la Contraloría General de la República que ha llevado a cabo una muestra nacional de control que está relacionada justamente con la gestión de riesgos de desastres. Y señala que el 72% de las entidades públicas, o sea, de cada 10, 7 carecen de planes de prevención, Arturo. Eso sí es preocupante. La ley del SINAGER se crea el sistema en el año 2011 y se reglamenta ese mismo año en mayo. Y establece que la responsabilidad de la gestión de riesgo de desastres, los principales actores de la gestión de riesgo son los gobiernos regionales y locales y los sectores. Y tienen como responsabilidad incorporar la gestión de riesgo y la planificación de su territorio. Y para eso hay que planificar. Tú puedes planificar acciones en materia prospectiva y correctiva, me refiero a prospectiva cuando hablamos de planificación futura. Seguro. Y correctiva es cómo solucionamos los problemas que ya tenemos. Entiendo. Eso. Y tienes que planificarlo. Y luego también pensar, si se materializa el riesgo, cómo respondemos adecuadamente. Entonces existen instrumentos para la gestión prospectiva y correctiva, que es la prevención y la reducción de riesgos, y existen instrumentos para prepararse para responder a emergencias. Sin duda. Luego rehabilitar y reconstruir. Pero esa responsabilidad es del gobierno local. Muchos gobiernos locales no se han concientizado, no han interiorizado de la importancia de la gestión de riesgo de desastres, y en este caso están reaccionando porque un órgano de control les está exigiendo que cumplan con la norma, porque esto tiene que ver con cómo protegemos a la población, cómo mejoramos las condiciones de seguridad y cómo nos preparamos para responder. Arturo, hay una debilidad fuerte. Pongo la hipótesis siguiente sobre la mesa. Yo creo que no lo hacen porque un plan de este nivel obliga a tener objetivos, metas con indicadores muy claros de gestión. Y creo que como sienten que no los van a poder cumplir, prefieren no tener plan. Sí, pero si no vamos en esa lógica, tenemos que pensar, ¿entienden qué cosa es gestión de riesgos? Ese es pues el tema. Porque prevenir, ¿qué cosa es? Es hacer las cosas bien, nada más.
Prevenir es eso. Y reducir el riesgo es, si yo identifico que mi territorio, mi distrito, mi región, existen ciertas condiciones que exponen a la población a los peligros que existen, tengo que tomar medidas. Yo no puedo vivir a espaldas de la realidad de mi territorio. No puedo. Tengo que mejorar las condiciones. De esa manera evito, por un lado, que mi inversión pública se pierda. Sí, señor. Y la otra es proteger a la población. Señor. Sí, señor. Ahora, fíjate, la falta de planes de prevención se distribuyen en diferentes niveles de gobierno. El 63% le corresponde a entidades del gobierno nacional, el 50%, esta es la investigación de Contraloría, ¿no? Gobiernos regionales, entidades de ámbito regional y entidades de gobiernos locales. Y son los gobiernos locales, que además trabajan en el territorio y que van a vivir en carne propia lo que allí ocurra, los que no han cumplido con los planes, Arturo. Exactamente. Entonces, esto tiene que ser un llamado de atención para que las autoridades entiendan que ellos son los principales responsables de la gestión de riesgo de desastres, pero que también entiendan que esta responsabilidad no solamente le corresponde a las autoridades, sino también a la población. Es un trabajo compartido. Yo como población participo a través de comités en los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo. ¿Y qué le exijo a una autoridad? Pistas, veredas, losas deportivas. Sí. ¿Alguna vez he pedido que implemente medidas de reducción de riesgos? Entonces también tiene que ver con cómo la población conoce el riesgo, conoce sus peligros, sabe qué tan expuesto está a estos peligros y le exige a la autoridad que implemente obras que reduzcan sus riesgos. Es un trabajo que tenemos que todos sin duda participar. Pero Arturo, si el sustrato de todo esto es que nadie quiere hablar de la posibilidad, genera miedo, genera incertidumbre, hablar de la posibilidad de un gran sismo, un gran huaico, un gran aluvión, ¿no es cierto? Si lo que ocurre es que la gente tiene miedo y no quiere hablar de ello. Sí, lo que tenemos que primero entender de que vivimos en una situación de riesgo permanente. En Lima, por ejemplo, ¿no? Ya hemos escuchado al doctor Tavera cuando habla sobre la posibilidad de un sismo de 8.8 de magnitud. Claro, lo ha dicho varias veces y en todos los idiomas. Y explica claramente por qué vivimos en ese riesgo. Y entonces no podemos estar ajenos a esa realidad. Tenemos que reconocer que vivimos en una situación de riesgo a partir de conocer nuestros peligros. Por ejemplo, si ocurre un sismo y yo vivo en laderas, hay una probabilidad de caída de rocas. Sin duda. Entonces no puedo decir, no, esto nunca me va a pasar. Entonces, parte de ahí, parte de conocer el peligro. Por eso es tan importante que cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, uno de los primeros procesos establecidos en la ley es la estimación del riesgo. A partir del conocimiento del riesgo, yo puedo buscar alternativas de solución, de prevención, de reducción, de preparación, pero parte de conocer el riesgo. Entonces tiene que la población entender que vive en riesgo y esto no es el fin del mundo. Conocer el riesgo me permite estar preparado, me permite desarrollar acciones que me ayuden a mejorar. Entonces, el conocimiento del riesgo es una base fundamental para poder establecer acciones de gestión de riesgos. Pero digamos que me pongo a la tarea y empiezo a conocer el riesgo, pero de pronto el riesgo me dice que no debo vivir aquí. Pero yo no tengo otra opción a dónde irme, Arturo. O que me dice, no, tu suelo no va a aguantar, esta casa no va a aguantar con este suelo. Sí, pero mis negocios están a 3 manzanas de aquí, ¿a dónde me voy? O sea, empiezan a salir una serie de peros que te hace que te vayas quedando y no te muevas del lugar, Arturo. ¿Cómo enfrentas eso? Sí, muchas veces se ha dicho de que cuando las poblaciones se encuentran en zonas de alto riesgo, la solución es reubicarlos. Así es. Pero, ¿qué lleva una reubicación? Exactamente. Esto es un tema social. No los vas a mandar al extremo opuesto de la ciudad, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ahí toca hacer algunas cosas. De repente, conocer el riesgo te permite que desarrolles acciones de reforzamiento de tu vivienda. Ok. ¿No? Nosotros tenemos una guía de reforzamiento de vivienda que está en nuestra página web, donde te ayuda a explicar cómo estabilizo un talud, ¿no? Una pirca, refuerzo un muro. Y la otra es estar preparado, ¿no? La preparación es fundamental. Si nosotros sabemos cómo actuar, reducimos la probabilidad de daños a la vida. De repente mi infraestructura se va a caer. Sí, pues, tendré que comenzar de nuevo. Pero si todos nos salvamos, podemos empezar juntos nuevamente. Entonces, conocer el riesgo permite eso, ir progresivamente mejorando las condiciones en las que vivo, pero por otro lado, estar preparado para salvar la vida si esto ocurre, considerando que en mi familia pueden haber infantes, pueden haber adultos mayores que solo no van a poder actuar. Y entonces viene. Por eso es que en la ley del SINAGER se establece que la respuesta inicia desde la persona. Es responsable la familia,
las organizaciones y las autoridades. Todos tenemos que estar involucrados. Habría que preguntarle a las familias si saben qué hacer en un sismo a las 3 de la mañana. Sí. ¿Quién va a ir por la abuelita? ¿Quién va a ir por el niño? ¿Quién va a ayudar a salir a una persona que tiene una cierta discapacidad? Y yo no sé si las familias tienen eso resuelto, Arturo. Mira, no sé ustedes que lo han investigado tanto, sí, que de pronto me pueden eso contar. Es súper importante y algo que encontramos cuando trabajamos con comunidad es la debilidad. La población no sabe cómo actuar y le tiene miedo cuando ocurre un sismo porque al no saber cómo prepararse, cómo actuar, yo le temo a lo que desconozco. Entonces nosotros partimos con trabajar con ellos, fortalecer la organización y luego enseñarles a hacerles planes familiares de emergencia, donde estas preguntas que tú acabas de mencionar se responden entre ellos. ¿Cómo nos organizamos en casa? ¿Qué pasa si ocurre a las 5 de la mañana? ¿Qué pasa si ocurre a las 6? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién valora? ¿No? Claro. Todos esos elementos están en un proceso que el INDECI promueve para la formulación de planes familiares que se le conoce como el IUEAO de la familia preparada, y de identificar la problemática, U, de ubicar las zonas seguras, rutas de evacuación, E, de elaborar planes familiares, tener tu mochila de emergencia, A, de asignar roles, asignar responsabilidades en la preparación y en la respuesta, y O, de organizarse. De acuerdo. Entonces existen elementos que se pueden trabajar con la población para que ellos puedan tener instrumentos y herramientas que luego lo pongan en práctica en simulacros, ¿no? Esa es la forma. Esa es la forma, esa es la forma. Ahora, el Pleno del Congreso aprobó justamente un proyecto de ley el día de ayer que crea las gerencias regionales de gestión del riesgo de desastres. ¿Qué le parece esta decisión? Bueno, me parece que era importante de que se establezca una unidad orgánica con la responsabilidad necesaria para poder fomentar la gestión de riesgo de desastres. Por otro lado, veo siempre una debilidad porque está cargando toda una responsabilidad a una unidad orgánica, cuando la gestión de riesgo de desastres es transversal. Quien ejecuta obras es desarrollo urbano y tiene que ejecutar obras de reducción de riesgos. Para formular un proyecto de inversión pública tengo que hacer un estudio de análisis de riesgo o una evaluación de riesgo, y eso lo tienen que hacer los actores que les corresponden. Claro. O sea, yo pienso que si bien es cierto, esta gerencia de gestión de riesgo de desastres va a implementar o va a ser responsable de la ejecución o por lo menos del monitoreo del cumplimiento de las acciones de gestión de riesgo de desastres, las funciones específicas de los procesos de la gestión de riesgo de desastres tienen que estar en todas las unidades orgánicas, porque este tema es transversal. Yo no puedo pensar en desarrollo si no considero que existen peligros en mi comunidad, en mi distrito, en mi territorio, y cómo yo implemento acciones para que estos fenómenos no afecten la inversión pública o a la población. Estando de acuerdo contigo, Arturo, me parece sí que es interesante que a los gobiernos regionales se les haga pensar en el tema, ¿no? A los regionales y locales, ¿no? Sabiendo que tienen ahí una gerencia, van a tener que ocuparse del tema, digamos, ahí no se salvan. Sí, yo del conocimiento que tengo a nivel de todas las regiones donde hemos venido trabajando, las unidades de gestión de riesgos de desastres han estado muy por debajo de la estructura orgánica donde correspondería. Sí, señor. Algunas han creado direcciones, otras las conocen como subgerencias. Una experiencia me parece importante es la de Lima Metropolitana, que ya hace varios años creó la gerencia de gestión de riesgo de desastres, pero con toda una estructura interna para que esto se pueda funcionar. Algunas municipalidades también han creado gerencias de gestión de riesgos, sin embargo, si no tienes toda una articulación que permite implementar los procesos, el término es enunciativo, ¿no? Es como cuando cambiaron las oficinas de defensa civil a gestión de riesgos cuando seguían haciendo solamente la parte reactiva. O sea, asumir la gestión de riesgo de desastres es decir, yo tengo que implementar los 3 componentes, que es gestión prospectiva, correctiva y reactiva, y los 7 procesos, desde la estimación hasta la reconstrucción. O sea, si me dan esas funciones, me dan esas responsabilidades, yo creo que esto puede funcionar muy bien. Muy bien. Arturo, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber traído este tema a debate y del cual nos vamos a tener que seguir ocupando. Gracias por haber estado con nosotros. Arturo Liza, especialista en gestión de riesgos de desastres de PREDES, ha estado con nosotros hablando de este informe de Contraloría que nos ha mostrado, digamos, que hay muy poco hecho respecto a la necesidad de planes de prevención en las instituciones del Estado.